Mi nombre es Verónica Martín, tengo 28 años y vivo en un pequeño apartamento en el centro de Valencia. 7 días antes de mi boda, descubrí que mi propia madre había cancelado todos los proveedores, las flores, el catering, el lugar de la ceremonia. Incluso le dijo a mi prometido que yo era un error y que él estaba cometiendo un gran error al casarse conmigo. Aquel día, cuando llegaron 200 invitados, se encontraron con un terreno vacío. Pero mi amiga de toda la vida y dama de honor, Laura, había visto venir algo así 6 meses antes. Lo que ella había planeado y lo que mi madre encontró cambió todo. Todo comenzó 8 meses atrás. Era una noche tranquila en nuestro apartamento cuando Alejandro se arrodilló en la cocina y me propuso matrimonio. Nada de restaurantes elegantes ni anillos escondidos en postres, simplemente estaba allí, frente a mí, con un anillo que había ahorrado durante 7 meses, y me dijo: «No tengo un discurso preparado, solo sé que quiero que cada mañana comience contigo». Acepté antes de que terminara la frase y nos sentamos en el suelo de la cocina, él abrazándome, yo observando cómo el diamante brillaba bajo la luz. Todo parecía perfecto durante 11 minutos hasta que sonó mi teléfono. Era mi madre. Sin congratulaciones, sin emoción. Solo preguntas sobre la fecha y el lugar de la boda. Intenté explicarle que aún no habíamos decidido nada, pero ella insistió en que debía ocuparme de todo y que ella se encargaría de los proveedores. Desde pequeña, todas mis decisiones habían pasado por su aprobación: estudios, apartamento, amigos, incluso cómo debía vivir tras la muerte de mi padre cuando tenía 19 años. Decirle que queríamos organizar la boda por nuestra cuenta fue como desafiar un mandato de vida que siempre había sentido. 3 meses después del compromiso, mi madre comenzó a tomar control de la planificación. Primero ofreció hacer algunas llamadas porque yo estaba ocupada enseñando, luego apareció sin avisar en las pruebas de catering y finalmente cambió mis datos de contacto en las cuentas de los proveedores. Quería elegancia, rosas blancas y organización perfecta. Yo quería flores silvestres, girasoles, lavanda, libertad y alegría. Yo había imaginado un menú sencillo, con cerdo desmenuzado y pan de maíz, pero ella decidió que eso no era apropiado. Incluso reordenó los asientos para priorizar a sus amigas por encima de la familia de Alejandro. Cada vez que intentaba hablar, ella lloraba frente a mí y yo cedía, sintiendo la culpa que me inculcó desde niña. Alejandro empezó a pasar más tiempo en su taller, callado, concentrado en sus proyectos de carpintería. No se quejaba, pero a veces lo encontraba simplemente parado, mirando la pared, como procesando el peso de la situación. Un día, Laura vino a revisar los preparativos de la cena de ensayo y observó cómo mi madre reemplazaba cada detalle que yo había elegido. Sin decir una palabra, me tomó del brazo y me pidió confiar en ella. No entendí del todo en ese momento, pero algo en su mirada me hizo asentir. 2 meses antes de la boda, mi madre invitó a Alejandro a almorzar a solas, supuestamente para hablar de asuntos familiares. Al regresar, Alejandro me contó con cuidado que mi madre había utilizado episodios pasados de mi vida para sembrar dudas sobre mí, describiéndome como emocionalmente inestable y haciendo que pareciera que yo necesitaba protección constante. Por primera vez, comprendí que su objetivo no era protegerme, sino poseerme, controlar cada decisión, incluso mi felicidad. 6 semanas antes de la boda, los rumores comenzaron a circular en la ciudad. En un lugar tan pequeño como Valencia, con menos de 5,000 habitantes, las historias se difunden rápidamente. Cada mirada lateral en la calle, cada comentario amable de precaución me hacía sentir frágil, como si el mundo entero hubiera sido manipulado para cuestionar mi estabilidad. Laura me aconsejó no reaccionar ante nada que mi madre hiciera y confiar en ella. Su advertencia resonaba en mí, mientras el miedo y la incertidumbre crecían. 5 semanas antes de la boda, descubrimos que mi madre había llamado a antiguos conocidos y proveedores, llenando sus oídos de información distorsionada sobre mí, intentando sabotear mi relación y nuestra celebración. Alejandro me explicó que, aunque no había reaccionado de inmediato, estaba claro que mi madre estaba usando su influencia para aislarme y controlarme.
Esa noche, sentada en el sofá, comprendí que no podía ceder más. Debía planear cómo proteger mi boda, mis relaciones y mi vida sin esperar permiso de nadie. Con la realidad del sabotaje instalado, decidí actuar con cautela. Laura había comenzado a preparar un plan de respaldo desde meses atrás, sin que yo lo supiera. Me explicó que había reservado un lugar alternativo, el Mira Jardín, un jardín privado a las afueras de Valencia, con capacidad para 200 invitados y todas las decoraciones que yo había soñado: flores silvestres, girasoles, lavanda y luz natural que caía suavemente sobre el césped. Laura había firmado el contrato hace 6 meses con su propio dinero para asegurarse de que, si mi madre intervenía, no perderíamos la boda. Al principio, me costó aceptar que alguien hubiera pensado en todo antes que yo, pero al ver su carpeta repleta de contratos, contactos y un plan de comunicación detallado, comprendí la magnitud de su preparación. Todo estaba pensado: mensajes masivos, llamadas personales a los invitados más cercanos y coordinación con amigos de confianza para mantener el secreto. Mi madre no tendría la oportunidad de interferir nuevamente. Alejandro y yo pasamos la tarde revisando cada detalle. Me sentí aliviada al ver cómo las piezas encajaban: el catering, la música, la disposición de los invitados. Cada decisión que yo había imaginado volvía a ser mía. Alejandro me tomó de la mano y por primera vez en semanas sentimos que la boda era realmente nuestra. Aún así, la ansiedad no desaparecía. Mi madre era impredecible y todavía estaba activa en nuestra vida cotidiana, dispuesta a cualquier cosa. Durante los días siguientes, Laura coordinó silenciosamente a los invitados. Se comunicó con cada uno, asegurándose de que recibieran la información correcta, que supieran del cambio de ubicación y la hora exacta de la ceremonia. Todo se manejó con discreción y eficiencia. Sentí una mezcla de gratitud y asombro por la calma con que Laura controlaba la situación. Era como si hubiera un escudo invisible protegiéndonos de la tormenta que mi madre había desatado. Mientras tanto, mi madre continuaba con sus intentos de influencia. Publicaba mensajes confusos en redes sociales y hablaba con antiguos conocidos, intentando sembrar dudas. Pero cada ataque encontraba su contrapeso en la estrategia de Laura. Alejandro y yo aprendimos a no reaccionar, a mantenernos unidos y enfocados en nuestro plan. Sabíamos que cualquier confrontación directa solo le daría poder. Era un juego de paciencia y silencio, y por primera vez sentí que podíamos ganar. Por las noches, revisaba los contratos, los correos electrónicos y los mensajes de confirmación. Cada vez que veía que un proveedor había sido reubicado a nuestro lugar seguro, un peso se levantaba de mis hombros. Comenzaba a comprender que, aunque mi madre había intentado controlar mi vida, existían límites que ella no podía cruzar. Esa realización me dio fuerza. No solo estábamos salvando la boda, estábamos reclamando nuestra autonomía y nuestra alegría. El día avanzaba con intensidad contenida. Cada llamada que Laura hacía, cada respuesta de los invitados confirmando asistencia, se sentía como un pequeño triunfo. Alejandro, aunque preocupado, confiaba plenamente en el plan. Esa confianza mutua nos dio calma y claridad. Por primera vez en meses, sentí que estaba construyendo algo sólido. No solo una boda, sino una base para nuestra vida juntos, lejos de la manipulación y el control que habían marcado tantos momentos de mi existencia. El reloj avanzaba inexorable, y la emoción crecía. La boda estaba a punto de recuperarse de las sombras y resurgir más fuerte que nunca. A medida que nos acercábamos a la semana de la boda, la tensión se volvió palpable. Cada día era un equilibrio delicado entre mantener la normalidad y preparar los últimos detalles del plan de respaldo. Mi madre seguía activa, enviando mensajes, llamando a proveedores y familiares, intentando sembrar dudas sobre nuestra relación. Pero Alejandro y yo habíamos aprendido a no reaccionar. Cada intento de manipulación era una oportunidad para reforzar nuestra determinación. Laura continuaba con su labor silenciosa pero impecable. Nos reunió en su apartamento una tarde para revisar los últimos contactos. Cada invitado tenía asignado un color en la hoja de cálculo: amarillo para los que recibirían un mensaje masivo,
verde para los confirmados personalmente, rojo para aquellos que requerían llamada directa. Todo debía ser exacto. Cualquier error podía alertar a mi madre y arruinar la sorpresa. Me sentí abrumada por la organización, pero también segura de que, por primera vez, alguien más pensaba estratégicamente en mi bienestar y felicidad. Mientras Laura explicaba el plan, Alejandro permanecía a mi lado, sosteniendo mi mano. Su presencia silenciosa era un recordatorio constante de por qué estábamos luchando. No se trataba solo de la boda, se trataba de recuperar nuestra vida, de demostrar que no éramos vulnerables al control de otros. Sentí una mezcla de miedo y esperanza, consciente de que la confrontación final con mi madre estaba cerca, pero con la certeza de que estábamos preparados. El jueves previo a la boda, decidimos que yo no debía estar en contacto con mi madre bajo ninguna circunstancia. Laura me ofreció quedarme en su apartamento la noche anterior para evitar cualquier intento de comunicación. Allí, mientras doblaba servilletas y revisaba listas de invitados, sentí que estaba recuperando el control sobre mi propia historia. Cada detalle cuidadosamente planeado se sentía como una pequeña victoria contra años de manipulación. Esa noche, mientras me acomodaba en la habitación de huéspedes, escuché a Laura organizar las últimas llamadas y mensajes. La serenidad con la que ejecutaba cada paso contrastaba con el torbellino de emociones que yo sentía. La adrenalina, la preocupación y la anticipación se mezclaban, pero a su lado, el miedo comenzaba a disiparse. Sabía que no estaba sola y que, por primera vez, alguien estaba trabajando para proteger mis derechos, mis elecciones y mi felicidad. Al mismo tiempo, Alejandro revisaba el plan de montaje en el Mira Jardín, asegurándose de que cada flor, cada silla y cada detalle estuviera listo para la gran sorpresa. Me habló de su ilusión por ver mi reacción al llegar al lugar, y por un instante, el miedo dio paso a una emoción cálida y anticipatoria. Todo estaba alineado, las flores silvestres estaban en su lugar, las luces colgaban de los árboles antiguos y el aire se llenaba de un aroma dulce y natural que anticipaba la alegría del día. Mientras nos preparábamos para la última noche de descanso antes de la boda, comprendí que esta semana definiría algo más que nuestra ceremonia. Era una prueba de nuestra capacidad para resistir la manipulación, para mantenernos firmes ante la adversidad y, sobre todo, para crear algo hermoso por nosotros mismos. Sentada en la habitación de Laura, con la luz tenue de la lámpara y la ciudad silenciosa allá afuera, respiré profundo. La tormenta estaba cerca, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que teníamos la fuerza para afrontarla. Llegó el viernes, un día antes de la boda, y la tensión alcanzaba su punto máximo. Me encontraba en el apartamento de Laura, doblando servilletas y colocando pequeños detalles que usaríamos al día siguiente, mientras ella revisaba nuevamente la lista de invitados y confirmaba que cada mensaje de último momento había llegado correctamente. Mi teléfono permanecía apagado. Cualquier notificación podría romper el delicado equilibrio que habíamos construido durante semanas. Laura me explicó que mi madre había comenzado a intensificar sus movimientos. Había publicado un mensaje en su cuenta de Facebook afirmando que yo me estaba casando en contra del consejo médico y que corría un riesgo emocional. La mentira era flagrante y perturbadora. Inventaba un diagnóstico inexistente para desacreditarme. Mi corazón se tensó al leerlo, pero Laura me tranquilizó con calma. «No respondas», me dijo. «Mañana la verdad se mostrará sola». Sus palabras eran firmes, pero llenas de cuidado, como si me protegiera de la avalancha de emociones antes de que siquiera comenzara. Por la tarde, Alejandro llamó desde nuestro apartamento. Había visto la publicación de mi madre y quería asegurarse de que estaba a salvo, aunque sabía que yo estaba bajo la supervisión de Laura. Me recordó respirar, mantenerse enfocado en el plan y confiar. Sus palabras me dieron fuerza. Era un recordatorio de que no estábamos solos y que cada acción que mi madre emprendía tenía una contrapartida cuidadosamente preparada. Esa noche, mientras me acomodaba en la habitación de huéspedes, pensé en todo lo que había pasado durante los últimos meses, la manipulación sutil y constante, los intentos de controlar mi vida y las veces que había cedido por culpa y miedo. Pero ahora,
Sentada allí con Laura a mi lado, sentí por primera vez que tenía voz propia, que podía decidir sin pedir permiso, que podía proteger lo que era mío. La ansiedad seguía presente, pero se mezclaba con una determinación renovada. A lo largo de la noche, Laura organizó los últimos detalles: mensajes a los invitados, confirmaciones de transporte y coordinación con los proveedores de Elmira Jardín. Todo debía estar perfecto. Cada flor, cada mesa, cada elemento del lugar había sido elegido con cuidado, siguiendo la visión que yo había soñado antes de que mi madre interviniera. Era un acto silencioso de resistencia y de amor hacia mí misma y hacia Alejandro. Al cerrar los ojos esa noche, pensé en la paradoja de la situación. Mientras mi madre intentaba controlar y destruir, nosotros habíamos construido un plan que restauraba no solo nuestra boda, sino también nuestra libertad emocional. Sabía que al día siguiente nos enfrentaríamos a la culminación de meses de tensión, y que el poder de elección que habíamos reclamado sería puesto a prueba. Sin embargo, la confianza en Laura, en Alejandro y en nuestra propia fuerza me permitió conciliar un sueño inquieto, pero lleno de esperanza. Por primera vez, podía imaginar la boda como un momento completamente nuestro, lejos del control y la manipulación que habían marcado tanto de mi vida. La mañana de la boda llegó con un cielo despejado y un sol tibio que iluminaba Valencia de manera serena. Me desperté en el apartamento de Laura antes del amanecer, escuchando cómo organizaba los últimos detalles de las llamadas y mensajes de confirmación. Su eficiencia me calmaba y me hacía sentir que, a pesar de todo, estábamos listas para cualquier eventualidad. Mientras me vestía, con un sencillo vestido de encaje color marfil que había encontrado en una tienda de segunda mano, sentí una mezcla de nerviosismo y emoción. Cada puntada y cada flor en mi arreglo personal eran un recordatorio de que esta boda era finalmente mía. Laura y yo repasamos mentalmente la logística. Los invitados recibirían un mensaje de última hora indicando el cambio de ubicación, y solo un grupo selecto, incluido mi tío Tom, tendría información adicional para asegurar que nada se filtrara. Alejandro estaba en su taller, revisando por última vez la disposición de las mesas y las sillas hechas por él mismo. Cada detalle, desde las luces colgantes hasta el olor del catering que prepararía Big Jim Smokehouse, estaba cuidadosamente coordinado para recrear la visión que habíamos tenido desde el principio. La emoción de ver la sorpresa en los rostros de los invitados nos mantenía enfocados, recordándonos que todo el esfuerzo valdría la pena. A medida que los primeros invitados comenzaban a llegar, la tensión se mezclaba con la alegría. Cada sonrisa y cada exclamación de sorpresa confirmaban que nuestro plan estaba funcionando. La recepción de los invitados en Elmira Jardín estaba perfectamente organizada. Las flores silvestres que mi madre había reemplazado con rosas blancas volvían a llenar el espacio con color y vida, y las sillas construidas por Alejandro creaban un ambiente cálido y personal. Mientras tanto, mi madre, creyendo que la boda se realizaría en el lugar original, comenzó a movilizarse hacia allí. Cada llamada que hacía para confirmar detalles se encontraba con un silencio absoluto o un mensaje equivocado, cuidadosamente coordinado por Laura. Mi madre empezaba a notar que algo no estaba bajo su control, y esa pérdida de poder se manifestaba en frustración silenciosa que no podía canalizar. Con la llegada de los últimos invitados y la luz del sol cayendo suavemente sobre el jardín, sentí un alivio profundo. Todo el esfuerzo de Laura, la paciencia de Alejandro y mi propia determinación nos habían llevado a este momento. Por primera vez, la boda era realmente nuestra, un reflejo de nuestras elecciones y nuestra visión, no de la manipulación de mi madre. Mientras me preparaba para caminar hacia Alejandro al final del pasillo, respiré hondo, consciente de que, después de meses de tensión y control, estábamos a punto de celebrar algo auténtico, libre y completamente nuestro. El día avanzaba y el ambiente en Elmira Jardín se volvió mágico. Los invitados, al descubrir la ubicación y la decoración, mostraban expresiones de asombro y emoción.
Cada flor silvestre, cada luz colgante y cada mesa cuidadosamente dispuesta contaban la historia de meses de preparación y resistencia. Laura supervisaba con atención cada detalle, asegurándose de que nadie quedara fuera de lugar y de que mi madre no tuviera la posibilidad de interferir. Mi tío Tom llegó para acompañarme por el pasillo. Sus pasos eran firmes, pero sus ojos reflejaban la emoción contenida. Tom, con su voz grave y serena, me dio un abrazo antes de tomar mi brazo. «Haz que cuente», me susurró. Sentí la fuerza de su apoyo y comprendí que no estaba sola. Detrás de mí había un equipo que había preparado cada detalle para proteger este momento. Alejandro esperaba al final del pasillo, con la mirada fija y los ojos levemente enrojecidos. No había fingido ninguna emoción durante todo este proceso. Su sinceridad era un ancla para mí. Cuando nuestros ojos se encontraron, sentí que todas las preocupaciones de los últimos meses se desvanecían, reemplazadas por la certeza de que estábamos juntos en esto y que nada ni nadie podría arrebatarnos este día. El primer acorde de guitarra comenzó a sonar suavemente. Caleb, amigo de Laura, tocaba la melodía que Alejandro y yo habíamos bailado en nuestra primera cita, y la familiaridad de la música me llenó de una calma inesperada. Cada paso que di hacia Alejandro se sentía liberador. No solo caminaba hacia él, sino también hacia la recuperación de mi vida y mis decisiones. Los invitados aplaudían y algunos ya tenían lágrimas en los ojos, conmovidos por la autenticidad y la emoción del momento. Mientras avanzaba, pude ver los rostros de quienes me habían apoyado silenciosamente durante meses. Gloria, con su sonrisa cálida. Laura, concentrada en cada movimiento. Mis amigos más cercanos, atentos a cada detalle. Cada mirada era un recordatorio de que la manipulación de mi madre había sido derrotada por la organización, la lealtad y el amor verdadero. Al llegar al final del pasillo, tomé la mano de Alejandro. Mi corazón latía con fuerza, pero no había miedo, solo certeza. Tom nos miró con orgullo mientras nos unía en un gesto que simbolizaba la protección, la familia y la resiliencia. En ese instante, supe que nuestra boda no era solo una ceremonia, era una declaración de libertad, un triunfo sobre los intentos de control y un testimonio de la importancia de rodearse de quienes realmente cuidan de ti. La ceremonia transcurrió con una serenidad casi milagrosa. El jardín estaba lleno de luz dorada y las flores silvestres bailaban suavemente con la brisa. Alejandro y yo nos mirábamos fijamente, compartiendo palabras que habían permanecido silenciosas durante meses, promesas de apoyo, comprensión y amor incondicional. Cada gesto, cada respiración era un recordatorio de lo que habíamos superado juntos. El oficiante, amigo cercano de Alejandro, mantuvo la ceremonia simple y emotiva. No hubo discursos grandilocuentes ni adornos innecesarios, solo nosotros, rodeados por las personas que realmente nos importaban y que habían sido parte activa en proteger nuestra boda. Al intercambiar los votos, sentí que cada palabra pronunciada era una afirmación de nuestra autonomía y de la victoria sobre la manipulación que había intentado borrar nuestra felicidad. Mientras nos declaraban marido y mujer, un silencio cálido envolvió el jardín. Los invitados, muchos con lágrimas en los ojos, celebraban no solo la unión, sino también el triunfo de la planificación meticulosa de Laura, de la paciencia de Alejandro y de mi propia determinación. Por primera vez, una celebración de mi vida no estaba marcada por el miedo ni la culpa, estaba marcada por la autenticidad y la libertad. Tras el primer beso, los aplausos llenaron el espacio y un sentimiento de alivio se apoderó de mí. Sabía que en algún lugar mi madre esperaba que esta escena se desmoronara, que los invitados se confundieran y que todo colapsara. Pero allí estaba, intacta y perfecta en su simplicidad, una ceremonia que reflejaba nuestras decisiones y nuestra visión. Mientras los invitados se acomodaban para la recepción, noté la mirada de algunos de ellos hacia las flores, las sillas hechas a mano y las luces. Sus expresiones de sorpresa y admiración eran un testimonio silencioso de que la belleza y la autenticidad siempre prevalecen sobre la manipulación y el control.
Alejandro me tomó de la mano y juntos recorrimos los detalles finales, sintiendo la satisfacción de que cada elemento había sido cuidadosamente elegido y protegido. Al caer la tarde, la música llenó el jardín y los invitados comenzaron a disfrutar de la comida y la compañía. Cada risa y cada conversación eran un recordatorio de que habíamos logrado lo imposible: transformar una situación de sabotaje en un evento lleno de vida, alegría y comunidad. Mientras observaba a Alejandro interactuar con nuestros seres queridos, supe que habíamos establecido un precedente importante. Nuestra felicidad y nuestra boda eran nuestra responsabilidad y ningún intento externo podría arrebatárnosla. La recepción se desarrollaba con un ritmo alegre y despreocupado, algo que parecía casi imposible semanas atrás. Los invitados disfrutaban de la comida servida por Big Jim Smokehouse: cerdo desmenuzado, pan de maíz y té dulce en vasos de cristal. Cada detalle evocaba nuestra visión original y contradecía todos los intentos de sabotaje de mi madre. Me sentía abrumada por la emoción al ver cómo las piezas encajaban y cómo, a pesar de la manipulación que habíamos sufrido, todo era auténtico y nuestra creación. Los niños corrían entre los parterres de flores, riendo mientras atrapaban luciérnagas que revoloteaban al anochecer. La luz del sol se filtraba entre los árboles y las luces colgantes comenzaban a brillar suavemente, creando una atmósfera cálida y mágica. Alejandro y yo nos movíamos entre los invitados, tomados de la mano, compartiendo sonrisas y agradecimientos. Cada gesto nos recordaba que esta boda no solo era nuestra, sino un triunfo silencioso contra años de control y manipulación. En un momento me acerqué a Laura y le tomé la mano. Sus ojos brillaban con satisfacción y por un instante nos permitimos sonreír con alivio. Había anticipado cada movimiento de mi madre, cada intento de interferencia, y nos había preparado para proteger nuestro día. Me sentí profundamente agradecida. Sin su previsión y calma estratégica, nada de esto habría sido posible. Alejandro, con su habitual modestia, señalaba las mesas construidas por él y la disposición de las flores que yo había elegido. Observaba con orgullo la reacción de los invitados, muchos de los cuales se detenían a admirar los detalles y expresaban su asombro. La combinación de su trabajo manual y nuestra planificación conjunta había convertido el jardín en un espacio que contaba nuestra historia y reflejaba nuestra visión, intacta a pesar de los obstáculos. Mientras la tarde se convertía en noche, el ambiente se llenaba de risas, conversaciones y música. Los invitados bailaban de manera espontánea, compartiendo momentos de alegría genuina. Cada sonrisa y cada abrazo eran un recordatorio de que habíamos reclamado nuestro derecho a celebrar sin interferencias. Sentí un profundo sentido de paz, una sensación de triunfo que iba más allá de la boda misma. Habíamos reafirmado nuestra capacidad de decidir, de proteger lo que amamos y de vivir nuestra vida con autonomía. Al final de la jornada, mientras las luces titilaban y el aire olía a flores y humo del asador, me acerqué a Alejandro. Tomamos un momento para nosotros, observando el jardín lleno de amigos y familiares. Comprendí que, después de meses de tensión y control, habíamos logrado no solo organizar una boda hermosa, sino también afirmar nuestra libertad y nuestra identidad. Por primera vez, sentí que todo estaba en su lugar: nuestra boda, nuestra vida y nuestro amor, intactos y completamente nuestros. Mientras la noche avanzaba, el jardín se convirtió en un escenario de tranquilidad y celebración auténtica. Los invitados disfrutaban de la música, las luces y los pequeños detalles que habíamos planeado, cada elemento evocando nuestra historia y nuestro esfuerzo conjunto. Cada risa y conversación reforzaba la sensación de que habíamos logrado lo que parecía imposible: una boda intacta frente a la manipulación y el control. En un momento, observé a mi madre desde la distancia, llegando al lugar original que ella creía sería nuestra boda. Sus gestos y llamadas al teléfono no encontraban respuesta. La frustración y la incredulidad se reflejaban en su rostro al comprender que el día había escapado a su control. La ironía de la situación me llenó de un silencioso alivio.
Había intentado destruir nuestro día y, sin embargo, estaba completamente aislada, observando desde fuera cómo todo lo que deseábamos se manifestaba sin obstáculos. Los invitados empezaron a notar las sillas construidas por Alejandro, las flores silvestres restauradas y la atmósfera cálida y personal del jardín. Comentarios de asombro y satisfacción se mezclaban con miradas cómplices hacia nosotros, recordándonos que la autenticidad siempre tiene un valor que la manipulación no puede superar. La celebración se convirtió en una afirmación silenciosa de que nuestras decisiones y nuestro amor eran lo que importaba, no las acciones de terceros. Al acercarse el momento del primer baile, Alejandro me tomó de la mano y caminamos hacia el centro del jardín. La melodía familiar, tocada suavemente por Caleb, llenó el aire. Cada paso era un recordatorio de nuestra historia y de la resiliencia que habíamos mostrado frente a la adversidad. La mirada de los invitados, la emoción contenida y la alegría compartida confirmaban que habíamos transformado un intento de sabotaje en un día que nadie olvidaría. Mientras bailábamos bajo las luces y las flores, sentí que cada momento de ansiedad, cada llamada perturbadora y cada intento de control de mi madre se desvanecía. Lo que quedaba era solo la belleza de nuestra boda, el amor compartido y la fuerza de quienes nos apoyaron. Laura, con una sonrisa silenciosa, observaba desde un costado, y comprendí que su planificación había sido esencial para este triunfo silencioso. Al concluir la noche, mientras los invitados comenzaban a retirarse y la luz de las luces colgantes se reflejaba suavemente sobre el jardín, comprendí que habíamos logrado algo más que una boda exitosa. Habíamos reafirmado nuestra independencia, nuestra fuerza y nuestro derecho a decidir sobre nuestra vida. Cada detalle, desde las flores hasta los invitados, era un testimonio de que la autenticidad y la planificación consciente podían superar cualquier intento de control externo. 6 meses después de la boda, la rutina cotidiana nos devolvía a la calma de nuestra vida juntos. Alejandro trabajaba en su taller y yo regresaba a mis clases en la escuela primaria, con la satisfacción de saber que habíamos superado no solo un intento de sabotaje, sino años de control y manipulación. La sensación de libertad era palpable. Nuestra boda había sido el primer acto de autonomía real en mucho tiempo. Un día, al regresar de la escuela, encontré un sobre el porche. Era de color crema, sin remitente, con mi nombre escrito a mano. Al abrirlo, dentro solo había una flor silvestre prensada, una Black-Eyed Susan, la misma que había elegido para mi boda antes de que mi madre la reemplazara con rosas blancas. La sostuve entre mis manos, sin saber si era un gesto de disculpa, un adiós o simplemente un intento de conexión. Sin embargo, no llamé a mi madre. Todavía no estaba lista y quizás ella tampoco. Coloqué la flor sobre la estantería junto a nuestra foto de boda, bajo los robles y luces que habían sido testigos de nuestro triunfo. Alejandro, entrando del taller con polvo de madera en los brazos, me preguntó si estaba bien. Sonreí y le respondí que sí. Por primera vez en mi vida, sentí que nuestra historia era completamente nuestra, intacta y protegida por quienes realmente nos aman y apoyan. La vida siguió su curso. Regresé a la enseñanza. Alejandro retomó sus proyectos de carpintería y la rutina diaria nos brindó la serenidad que habíamos anhelado. Las pequeñas tradiciones, como la receta familiar de pastel de durazno que Gloria compartía conmigo cada domingo, se convirtieron en símbolos de continuidad y comunidad, recordándonos que nuestra felicidad podía construirse sobre pilares sólidos y amorosos. Mirando atrás, comprendí que la boda no fue solo un evento, sino un punto de inflexión. Aprendí la importancia de establecer límites, de confiar en quienes realmente nos protegen y de valorar nuestra autonomía. Mi madre continuó su proceso personal, pero su influencia dejó de dictar mi vida. La libertad que gané ese día fue más valiosa que cualquier conflicto o rencor. Era el derecho a vivir mi historia sin permiso, sin culpa, sin miedo. Y así, mientras Alejandro y yo compartimos tardes tranquilas en nuestra casa, entre la madera del taller y las risas de la escuela, supe que habíamos creado algo eterno, no solo una boda, sino un acto de amor propio y libertad.
Este es nuestro recordatorio. Hay que proteger la versión de uno mismo, rodearse de quienes realmente apoyan y construir un futuro basado en autenticidad. Suscríbete al canal, escribe un comentario y comparte el video.